Recuerdo esa noche con una nitidez enfermiza. Estaba solo, encerrado en mi habitación con las luces apagadas, los auriculares calzados y el leve resplandor azul de la pantalla iluminando apenas los contornos de mis muebles. La habitación parecía suspendida en el tiempo, como si el mundo exterior no existiera. Todo el peso del silencio caía sobre mis hombros, excepto por el zumbido tenue de la computadora que mostraba el fondo oscuro de un navegador poco común. Había accedido otra vez a los pasadizos digitales de la red profunda. No era la primera vez. Mi nombre es Elías Rohan, y para ese momento ya había caminado más de una vez por esos corredores ocultos de la red, donde todo lo imaginable y lo inimaginable se filtra entre sombras. Foros clandestinos, videos prohibidos, archivos de tráfico de todo tipo. Me había vuelto insensible al horror. Eso pensaba. Pero aquella noche, algo fue diferente. Algo que aún hoy, años después, me cuesta poner en palabras. Mientras saltaba de enlace en enlace, deslizándome entre foros ocultos con nombres absurdos o espeluznantes, uno en particular captó mi atención. Se titulaba La mirada de Aelion. El título tenía un aire religioso, como sacado de algún sermón olvidado. Cualquier otro día lo habría ignorado. Pero esa noche, no sé por qué, sentí que ese título me hablaba. Como si alguien, o algo, supiera que yo estaba allí buscando sin saber qué, y me estaba guiando. Hice clic. El foro era un páramo digital, sin imágenes, sin colores, solo texto crudo, una lista de hilos con títulos profundamente inquietantes. Lo vi y ahora no puedo dormir. Él me observa desde las paredes. La verdad que no quise conocer. Elegí uno al azar. Su contenido era breve, casi brutal. Mirar a Aelion a los ojos no te revela la verdad. Te arranca la mente. Tenía que contarlo. No puedo seguir así debajo, una cadena de respuestas, desesperadas, caóticas. Algunas suplicaban ayuda, otras decían haber visto cosas que no podían olvidar. Una hablaba de una presencia que ya no se iba, otra de voces que susurraban desde los espejos. Todas tenían algo en común, ese pánico visceral, ese tono de quien ya no sabe si está despierto o atrapado en una pesadilla permanente. Mi corazón empezó a latir más rápido y sin pensar, hice clic en un enlace incrustado en una de las respuestas. No tenía descripción, solo un texto. Mira por ti mismo. La página cargó rápidamente. Pantalla negra. En el centro, un recuadro de video sin controles. No había botón de play. No había pausa. El video simplemente comenzó por sí solo. Primero, solo estática. Ruido blanco, zumbido sutil por los audífonos. Luego, poco a poco, la imagen se volvió nítida. Apareció una habitación vacía, oscura, sin ventanas, paredes desnudas, una única silla de madera en el centro. Esperé. 1 minuto. 2. Cuando estuve a punto de cerrar la ventana, algo cambió. Una figura emergió desde el fondo, como si hubiese estado allí todo el tiempo. Un hombre. Alto. Delgado. Se movía con torpeza como si cada paso le costara un mundo. No podía verle el rostro, solo una silueta que avanzaba lentamente hacia la cámara. Se detuvo frente a la mesa. Encendió una lámpara vieja. La luz era débil, amarilla, temblorosa, pero suficiente para revelarlo. Era un hombre de unos 50, quizás más. Cabello gris, desordenado, piel pálida, ojos vacíos, vacíos de todo. Como si ya no hubiera alma dentro de ese cuerpo. Entonces levantó la cabeza y me miró. Directo al lente. Directo a mí, y en ese instante, algo se quebró. Sus ojos no eran humanos. Eran pozos sin fondo, agujeros negros que no reflejaban la luz, que no contenían emoción, ni juicio, ni pensamiento. Sentí que una presión invisible me oprimía el pecho. Intenté desviar la mirada. No pude. Era como si esos ojos me sostuvieran en su prisión, como si me hubieran atrapado. Quise hablar. Ningún sonido salió. Solo el zumbido, solo el frío, solo el terror. En esos ojos, vi recuerdos que no me pertenecían, pensamientos que jamás había tenido, dolores que no eran míos, pero que ahora estaban allí, clavados como espinas en mi mente. Fue entonces que lo supe. No estaba solo. Noté un leve movimiento detrás de mí. Quise girar el cuello, las piernas no respondieron, solo tenía el reflejo de la pantalla frente a mí. Y en ese reflejo 2 puntos brillaban detrás de mi espalda, ojos diminutos, furiosos, mirándome desde la oscuridad.
El video seguía. El hombre sonreía. Una sonrisa muerta, carente de cualquier rastro de humanidad. Y entonces escuché su voz. No provenía de la pantalla. Estaba en mi cabeza, en mis oídos, en todos lados. Tú también los has visto. Su voz era una mezcla de susurros y lamentos. Como si 1000 bocas hablaran al mismo tiempo, en idiomas que nunca quise entender. Y ahora, te verán a ti. La pantalla se apagó, y con ella, toda la habitación se sumió en una oscuridad total. No sé cuánto tiempo pasó hasta que recuperé el control de mi cuerpo. Me arrastré hacia el interruptor de luz, con el corazón desbocado. Cuando la lámpara se encendió, la habitación estaba vacía. Solo yo, y mi reflejo, pálido, en la pantalla negra. Apagué todo. Desconecté la torre. La lancé al suelo. Me dejé caer en la cama, temblando. Esa noche no dormí, y lo peor fue saber que el verdadero horror apenas había comenzado. Los días posteriores fueron un infierno que no podía apagar ni con luz ni con razón. Elías Rohan apenas dormía. La realidad comenzó a diluirse entre sombras que no obedecían a la lógica. Cada espejo, cada pantalla apagada, cada reflejo se convertía en una trampa donde unos ojos oscuros parecían observarlo desde el otro lado. Elías dejó de usar su habitación, dormía en el sofá con todas las luces encendidas, rodeado de ruido, la televisión, la radio, cualquier cosa que rompiera el silencio. Pero nada era suficiente. Los veía igual. En los reflejos del televisor apagado, en las ventanas al anochecer, incluso en la superficie del café de la mañana. Eran los mismos ojos que había visto aquella noche en la Deep Web. Al principio creyó que todo era sugestión, que su mente, agotada por tantas horas frente a la pantalla, le jugaba una mala pasada. Pero pronto las pruebas se acumularon, voces que susurraban su nombre, figuras que cruzaban su visión periférica, y un zumbido, idéntico al del video, repitiéndose incluso cuando su computadora estaba desconectada. Decidió destruir todo. Romper el monitor, cortar los cables, formatear los discos. Quemó las memorias USB donde había guardado enlaces y archivos. Pero ni siquiera eso sirvió. Días después, un nuevo archivo apareció en el escritorio. No lo había descargado. No lo había creado. Solo estaba ahí. El mismo nombre. Aelion. Fue entonces cuando lo comprendió. El mal no provenía de la máquina ni del archivo, sino de algo más profundo. Algo que había cruzado con él desde aquel rincón oculto de Internet. Desde la Deep Web, ese territorio donde lo prohibido y lo imposible se confunden, donde las sombras tienen forma y observan. En su diario, hallado después por las autoridades, Elías escribió con letra temblorosa: la Deep Web no es una red, es una puerta, y algunos portales no deben abrirse nunca. Las últimas páginas eran incoherentes. Hablaba de un hombre que vivía dentro de los reflejos, de voces que le decían que no mirara, de un resplandor que lo seguía incluso con los ojos cerrados. Los vecinos declararon haberlo escuchado gritar durante la madrugada. Decía que alguien estaba dentro del monitor, que lo observaban desde la pared. Al amanecer, el silencio fue absoluto. Cuando la policía ingresó a su apartamento, encontraron las paredes cubiertas con símbolos dibujados con lo que parecía carbón. En el centro de la sala, su computadora, desconectada, estaba encendida. La pantalla mostraba una habitación vacía, una silla en medio, y al fondo, una figura inmóvil mirando hacia la cámara. Elías Rohan estaba sentado frente al monitor, sus ojos completamente negros, el cuerpo sin señales de violencia. Solo un rastro de humo saliendo del equipo, como si algo se hubiera fundido desde dentro. El archivo del video nunca fue hallado. El enlace del foro. La mirada de Aelion no pudo ser rastreado. Según los investigadores, ningún sitio con ese nombre existía en la red superficial ni en los registros profundos. Y sin embargo, un mes después, uno de los agentes encargados del caso, el inspector Darío Menkar, recibió un mensaje sin remitente. El asunto: míralo tú también. El archivo adjunto era un video, el mismo cuarto, la misma silla, y una voz deformada por interferencias digitales que susurraba: tú también los has visto, ahora ellos te verán a ti. El inspector desapareció esa noche. Su computadora fue hallada encendida, con la pantalla en negro y 2 puntos luminosos reflejados en el cristal.
Desde entonces, en los rincones más profundos de la Deep Web resurge cada cierto tiempo un hilo con el mismo título: La mirada de Elion. Vacío, sin mensajes. Hasta que alguien, curioso o imprudente, hace clic. Y cuando lo hace, una nueva historia comienza, exactamente igual que la anterior. Me llamo Elías Vargas, o al menos eso dice mi identificación, pero hace mucho que dejé de sentirme una persona con nombre. Lo que soy ahora, lo que queda de mí, es poco más que un reflejo desvanecido, oculto en la penumbra de un estudio diminuto en la ciudad de Santa Aurelia. Podrían llamarme recluso. Sería justo. Llevo más de 5 años encerrado, apartado del mundo, sin cruzar palabra con nadie cara a cara. Para muchos, este apartamento sería una prisión, estrecho, silencioso, sin ventanas abiertas, sin visitas. Pero para mí, es un refugio. Aquí, cada rincón está bajo mi control. Cada ruido tiene un origen conocido. Afuera, en cambio, reina el caos, lo inesperado, lo que no puedo anticipar, ni soportar. No siempre fui así. Hubo un tiempo, uno que ya se siente como una fantasía borrosa, en el que era un niño común. Vivía en una casa espaciosa junto a mis padres y mi hermano mayor, Darío. No tengo muchos recuerdos nítidos de nuestros padres, solo fragmentos. Eran personas correctas, afectuosas a su manera, pero siempre demasiado ocupadas para detenerse. El trabajo, el estrés, las reuniones. Nosotros quedábamos en segundo plano. Darío, en cambio, es una presencia vívida en mi mente. Era al menos 10 años mayor que yo, y en la práctica, fue quien me crió. Me enseñó a atarme los zapatos, a usar una consola, a defenderme en la escuela. Tenía una paciencia infinita, un alma tranquila. Nunca le oí levantar la voz. Por eso, lo que ocurrió aquella noche fue tan imposible de asimilar. Yo tenía 11 años, era tarde, me despertó un sonido seco, la manija de mi puerta agitándose. Tenía la costumbre de cerrarla con llave desde niño. Decían que era por timidez, pero en realidad era miedo. Ese pequeño hábito, tan insignificante, puede que haya sido lo único que me salvó la vida. Me senté en la cama, algo confundido, pensando que Darío quería decirme algo. Pero entonces llegaron los golpes. No eran suaves ni impacientes. Eran brutales. La puerta temblaba con cada impacto. Me paralicé. Sabía que no era Darío. Él no era así. No golpeaba, no gritaba, no asustaba. Los golpes se volvieron más intensos, más insistentes, hasta que creí que la madera se quebraría. Me acurruqué bajo las sábanas, temblando, sin saber qué hacer, sin atreverme a respirar siquiera. Y después, nada. El silencio llegó de pronto, como si lo que fuera que estaba del otro lado se hubiese desvanecido en la oscuridad. En algún momento me dormí, exhausto, sudando frío. Al amanecer salí de la habitación. Lo que encontré al abrir la puerta no lo recordaré nunca del todo. O, mejor dicho, no puedo. Mi mente bloqueó la mayoría de los detalles. Los expertos lo llaman mecanismo de defensa. Mi terapeuta, designado por el tribunal, insiste en que simplemente no estoy listo para asimilar el horror completo de lo que vi esa mañana. Pero algunos fragmentos se filtraron a través de las grietas. El piso de madera, encharcado de sangre. Un olor metálico espeso flotando en el aire. Luces intermitentes azul y rojo proyectando sombras deformes en las paredes, mientras los agentes entraban por la puerta principal, respondiendo a lo que creyeron que era una simple queja por ruidos extraños. No recuerdo los cuerpos, ni los rostros, pero algo se rompió en mí esa mañana, algo que nunca volvió a sanar. Fui llevado al sistema de acogida, hogares temporales, terapias, psicólogos, todo con la esperanza de reconstruirme. Pero cuando cumplí 18 y logré independizarme, apenas si podía recordar los rostros de mis padres. La memoria de Darío era lo único que sobrevivía con cierta claridad, aunque incluso eso se desdibujaba con los años. Me mudé a un departamento pequeño, apartado, y me convertí en una sombra. Trabajaba desde casa, haciendo programación y tareas técnicas para clientes en línea. Nunca encendía la cámara, nunca daba mi dirección, nadie me conocía, y eso me resultaba perfecto. Así pasaron los años, hasta que un día, frente al espejo, me vi de verdad. No como me veía usualmente, de reojo, como una molestia. Aquella vez me detuve, y fue devastador.
Tenía 29 años y aún me escondía bajo la misma manta que cuando era niño. Seguía siendo ese mocoso asustado que temía a la oscuridad, a los pasillos vacíos, a lo que había más allá de las cortinas. Pensé, basta. Algo tenía que cambiar. Quizá no podría curarme por completo, pero tenía que intentarlo. Mi terapeuta online, la única voz humana que escuchaba con regularidad, me había hablado sobre terapia de exposición, una técnica para enfrentar progresivamente los miedos. Comenzar con pequeños pasos, abrir la ventana, dar una caminata corta, cruzar la calle. Pero yo, por primera vez en años, sentí impulso. No quería avanzar despacio, quería saltar, y ese fue mi error. Decidí que si quería dejar de temerle a la muerte, debía enfrentarla cara a cara. No de manera simbólica, no con juegos mentales. Quería mirar el horror directo a los ojos. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en foros antiguos, la Deep Web. Esa misma noche, con las manos temblorosas pero el corazón encendido por una determinación desconocida, encendí mi computadora. No era la primera vez que oía hablar de la Deep Web, claro, pero siempre había sido una historia lejana, un rincón mitificado del Internet lleno de leyendas urbanas, rumores de horrores escondidos entre capas de anonimato, cosas que uno escucha, pero que nunca espera ver. Yo sí quería verlas. Instalé Tor, configuré proxies, activé cada sistema de encriptación y seguridad que conocía. No era ningún amateur. Durante años, el aislamiento había convertido mi habilidad técnica en mi única forma de sobrevivir. Nadie me enseñó cómo adentrarme en ese lugar, pero no hacía falta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando finalmente crucé la puerta digital hacia ese otro Internet, lo sentí. Era como zambullirse en agua estancada, más espesa, más pesada. El aire, aunque solo fuera en mi habitación, pareció densificarse. Al principio no encontré más que páginas muertas, enlaces rotos, foros olvidados por el tiempo. Pero si uno sabe cómo buscar, eventualmente las cosas comienzan a emerger. Y lo hicieron. Encontré sitios dedicados a catástrofes, accidentes, autopsias filtradas. Me forzaba a mirar cada imagen, a no apartar la vista, aunque el estómago me suplicara lo contrario. Cuerpos desgarrados por explosiones, restos humanos tras choques de vehículos, víctimas de tormentas eléctricas, carbonizadas hasta parecer estatuas retorcidas. No lo hacía por morbo. Lo hacía porque quería anestesiarme. Quería mirar al rostro de la muerte hasta que dejara de afectarme. Pero no funcionaba. Cada clic me acercaba más a algo que no entendía, a una inquietud que no tenía nombre. Las imágenes se volvían más crudas, más reales. Algunas parecían demasiado recientes, demasiado íntimas. Como si no fueran tomadas por profesionales forenses, sino por alguien que disfrutaba estar ahí. Pensé en cerrar el navegador muchas veces, pero no podía. Era como si la oscuridad me hubiera tomado de la mano, y no quería soltarme. Hasta que llegué a un enlace. No tenía nombre, ni descripción. Solo un texto en letras grises. Una noche familiar que salió mal. Pude haberlo ignorado. Pude haber salido de allí. Pero algo en mí, algo en lo más profundo, me impulsó a hacer clic. La página cargó lentamente. No era una imagen. Era un video. Una grabación casera, sin edición, sin música, solo la crudeza de lo real. La cámara mostraba una sala de estar. La iluminación era débil, apenas la suficiente para revelar las siluetas de lo que había en cuadro. En un sofá estaban dos adultos, un hombre y una mujer, atados con cinta gris, las bocas cubiertas, los ojos desbordando pánico. No hablaban, pero sollozaban. El sonido de sus respiraciones entrecortadas llenaba el silencio como cuchillas en el aire. Una tercera voz se oía fuera de cámara, más aguda, más joven. También lloraba. Entonces dos figuras aparecieron. Hombres enmascarados, completamente vestidos de negro. Se pararon detrás del sofá. Uno detrás del hombre, otro detrás de la mujer. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Cada uno colocó una mano sobre el hombro de sus víctimas. Un gesto casi cariñoso si no fuera por el contexto. La escena por unos segundos quedó congelada, como si todos supieran lo que venía. Y de pronto, las manos se transformaron en garras. En un movimiento sincronizado ambos sacaron cuchillas desde sus espaldas, navajas automáticas, brillando a la tenue luz de la sala. Y sin titubeos,
Degollaron al hombre y a la mujer al mismo tiempo. El sonido fue lo peor, no los gritos, porque con las bocas selladas no podían gritar, sino ese susurro sibilante que escapaba de las gargantas abiertas, como el aire de un globo desinflado por la mitad, como un alma huyendo por un agujero. No pestañeé, no lloré, solo observé, hasta que la cámara se movió. Giró apenas unos grados a la derecha, y ahí estaba él. Un adolescente atado a una silla en la misma habitación, la cara desencajada en puro terror, su cuerpo temblando, sus ojos fijos en el horror frente a él. Y lo reconocí. Su rostro, aunque más joven, era el de mi hermano Darío. La sala era nuestra sala. El sofá, nuestros padres. El video era de aquella noche. Todo se quebró. Grité. Me arranqué los auriculares. Cerré el navegador con manos sudorosas. Mi visión se nubló. Aquello no era un accidente grabado por un tercero. Era el asesinato de mi familia, filmado, subido a la Deep Web, compartido como entretenimiento enfermo. Una parte de mí se desplomó, pero otra se encendió. Corrí al teléfono y llamé a la policía. Era la primera vez que lo hacía en años. Lo que encontré esa noche reactivó el caso. Pruebas que nunca existieron aparecieron ahora como evidencia tangible. Las autoridades por fin tenían un punto de partida. ¿Y yo? No intenté salir más. Mi miedo al mundo exterior volvió a encerrarme, más fuerte que nunca. Pero ahora no era el miedo a lo desconocido, sino a lo que había sido revelado. A la verdad. Los días posteriores al hallazgo del video se disolvieron en una neblina de confusión. No recuerdo haber dormido, ni haber comido. Solo recuerdo el sonido del teléfono y el eco metálico de mi propia voz, temblando al repetir una y otra vez lo que había visto. La policía llegó a mi apartamento esa misma madrugada. Entraron con cautela, como si temieran que algo pudiera explotar dentro de mi silencio. Revisaron mi equipo, copiaron los archivos temporales del navegador y me hicieron preguntas que apenas podía procesar. ¿Estás seguro de lo que vio? Sí, era mi casa. Eran ellos. El agente que me miró tenía una expresión que intentaba ser compasiva, pero sus ojos decían otra cosa. Duda, horror, incredulidad. Habían pasado casi 20 años desde aquella noche, y el caso de los Vargas, mi familia, era apenas una carpeta polvorienta en algún archivo olvidado del distrito. Pero la grabación lo cambió todo. Durante las semanas siguientes me mantuvieron bajo vigilancia psicológica. Decían que era por mi seguridad, aunque yo sabía la verdad. No confiaban del todo en mí. ¿Y si mi mente había fabricado todo? ¿Y si el video era una ilusión? Pero bastó una comparación forense para confirmarlo. La casa del video coincidía en cada detalle con la residencia familiar de Santa Aurelia. Hasta el patrón de las cortinas era el mismo. Aún así, algo no encajaba. La versión oficial decía que mis padres habían muerto víctimas de un asalto, pero lo que vi en esa grabación no tenía nada de improvisado. Los asesinos sabían dónde estaban las cámaras, sabían cómo moverse, sabían lo que hacían. No era un crimen, era una ejecución, y alguien había querido conservarla. La investigación se reabrió, y la policía logró rastrear el origen del archivo hasta una cadena de servidores anónimos, ocultos bajo capas de cifrado. No pudieron identificar a los responsables, pero descubrieron algo peor. El video había sido compartido, descargado y comentado por cientos de usuarios durante años. Durante años, el asesinato de mi familia fue espectáculo, un simple entretenimiento para ojos ajenos. Esa idea me consumió. Pasaba las noches mirando el monitor apagado, imaginando a cada uno de esos desconocidos frente a sus pantallas, riéndose, comentando, compartiendo, convertidos en testigos silenciosos de la peor noche de mi vida. Mientras tanto, la investigación avanzaba lentamente, demasiado lentamente, hasta que una madrugada recibí un correo, sin asunto, sin firma, solo un enlace, el mismo tipo de enlace que me había llevado al video. No sé qué me impulsó a hacer clic, tal vez la desesperación, tal vez la necesidad de saber quiénes eran los hombres que lo hicieron. La página tardó en cargar, y cuando lo hizo, no era una grabación antigua. Era una transmisión en directo. La imagen mostraba una habitación, pequeña, mal iluminada. Una figura sentada frente a la cámara. Era un hombre, no llevaba máscara. Su rostro era mayor, pero algo en su mirada me resultó familiar.
una cicatriz en la ceja izquierda, la misma que tenía Darío, mi hermano, el mismo al que vi morir en aquel video. Su voz fue un susurro, casi un lamento. Tarde o temprano, todos regresamos a donde comenzó, y la pantalla se volvió negra. Intenté reconectarme, pero el enlace desapareció, junto con todo rastro de la transmisión. Ningún registro quedó en el historial, ningún archivo en la memoria caché. Solo el silencio, un silencio pesado, como si el mundo entero hubiera decidido no creerme otra vez. Llamé a la policía, pero esta vez no vinieron. Dijeron que los servidores no existían, que nada podía comprobarse, que tal vez era una alucinación provocada por el trauma. Pero yo sé lo que vi. Desde entonces no he vuelto a encender la computadora. Tampoco hablo con el terapeuta. Las cortinas siguen cerradas, y a veces por las noches, escucho el sonido de la manija de mi puerta girando lentamente, igual que aquella vez. Quizás son recuerdos, quizás no. Hay algo que aprendí mirando hacia el abismo digital. Lo más aterrador no está en la Deep Web ni en los rincones oscuros de la red. Está en lo que dejamos sin resolver dentro de nosotros mismos. Y yo, Elías Vargas, sigo atrapado allí, esperando, escuchando, contando los segundos hasta que la manija vuelva a moverse. Durante un tiempo existió un rincón oculto de Internet al que no se accedía con buscadores comunes. Era un mercado digital clandestino, donde las reglas eran distintas y el anonimato era moneda corriente. En ese oscuro submundo digital, florecía un sitio que muchos llamaban la Ruta del Ciprés. Allí se comerciaban todo tipo de sustancias ilegales con total impunidad. Lo supe por conocidos que ya lo habían usado antes. Fue por esa época que nuestro proveedor habitual de marihuana, un joven tranquilo llamado Reed, anunció que se mudaría fuera del estado. Con su partida, nos quedábamos sin conexión. Mis amigos, siempre más atrevidos que yo, comenzaron a comprar en ese sitio oculto y me aseguraban que todo funcionaba como en cualquier tienda en línea, solo que nadie hablaba de ello. El momento era perfecto para intentarlo. Mis padres estarían fuera de la ciudad, en un viaje de fin de semana a Villa Atlántida, así que tendría la casa para mí solo. Descargué el navegador necesario para ingresar y comencé a explorar. Cambio de ritmo, más intrigante. El vendedor más popular en la plataforma se hacía llamar Verdeluz. Tenía una larga lista de productos y cientos de valoraciones positivas. En uno de sus anuncios recientes, dejé un comentario preguntando si alguien había probado ese lote en particular. Una hora más tarde, recibí una respuesta privada. El usuario se hacía llamar ILB. Había visto mi mensaje y me ofrecía una onza por un precio sorprendentemente bajo. Sin embargo, había una condición. Él solo hacía entregas en persona. No era la primera vez que hacía tratos locales, así que eso no me preocupó. Le dije que vivía en el estado de Everbrook y, para mi sorpresa, me respondió que estaba a apenas una hora de distancia. Le propuse encontrarnos a mitad de camino, pero él insistió en algo inesperado. Prefería venir directamente hasta mi ciudad, Linden Creek. Me pareció extraño, pero conveniente. Dijo que podría estar allí alrededor de las 9 de la noche, justo después de terminar su turno de trabajo. Tono de alerta creciente. Acordamos vernos en el estacionamiento de una cadena de comida rápida, el Benny's Drive-In. Pero antes de cerrar el trato, me hizo preguntas que me incomodaron. Quiso saber mi dirección exacta, con quién vivía y si habría alguien en casa. Mentí. Le dije que vivía solo. Me parecía imprudente, pero también creía tener el control. Poco después me escribió nuevamente. Había cambiado de idea. Dijo que conocía un lugar mejor para concretar la transacción. Me indicó una vieja tienda de muebles abandonada, a las afueras de la ciudad. Aseguró que allí sería más discreto. La alerta en mi cabeza se encendió. Algo no estaba bien, pero el deseo me venció. Sabía dónde quedaba ese local clausurado, así que tomé el coche y manejé hasta allí. 5 minutos después ya estaba estacionado detrás del edificio. No había nadie más. Silencio tenso. Transición al terror latente. Entonces llegó otro mensaje. Decía, ya voy en camino. Pero, ¿cómo sabía de ese sitio si vivía tan lejos? ¿Y cómo sabía exactamente dónde era si nunca se lo había descrito? Esperé 20 minutos. Volví a escribirle. Silencio. No hubo más respuestas. Decidí irme. Algo en mi interior me decía que ese no era un simple encuentro fallido. Conduje de regreso. Pero al llegar a casa, algo no cuadraba.
Tono grave, casi susurrado. La puerta principal estaba abierta. Estoy completamente seguro de haberla cerrado al salir. El coche de mi padre no estaba, así que era imposible que hubieran vuelto temprano de su viaje. Aún así, me ilusioné con que se tratara de ellos. Estacioné en la entrada. Todas las luces del segundo piso estaban encendidas. Desde el pasillo escuché un ruido, como algo arrastrándose. «¿Mamá? ¿Papá?», grité. El ruido se detuvo. La puerta del dormitorio principal se cerró de golpe. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Fue en ese momento cuando comprendí que quien estuviera arriba no eran mis padres. Cierre de la parte 1, ritmo acelerado y suspenso total. Sin pensar, corrí a la cocina y agarré el cuchillo más grande que encontré. Con el corazón latiendo en mi garganta, subí las escaleras de 2 en 2. Empujé la puerta del cuarto con fuerza, casi derribándola. Nadie. Pero había algo. El joyero de mi madre estaba abierto. Tomé el teléfono fijo de la habitación. Marqué el número de emergencia. Entonces algo me sujetó con fuerza desde debajo de la cama. Sentí como una mano áspera y firme me sujetaba desde debajo de la cama con una fuerza desesperada. No tuve tiempo para pensar. Con el cuchillo aún en mi mano lo hundí con toda mi fuerza en lo que parecía un brazo. Un grito desgarrador estalló en la habitación. El tipo chilló con una mezcla de furia y dolor, retrocediendo hacia atrás como una alimaña herida. Me zafé y me eché hacia atrás. Era un teléfono fijo, con cable, así que no podía llevármelo lejos. Solo alcancé a decir una frase al operador de emergencias. «Hay alguien en mi casa. Díganle a la policía que venga a Linden Creek, a la calle 42 Sur, número 18». El intruso emergió gateando desde debajo de la cama, con el cuchillo todavía clavado en el brazo. No me miró, no dijo nada. Solo corrió. Pasó junto a mí como un espectro descontrolado. Bajó las escaleras y salió por la puerta principal. Tono pausado y descriptivo. Desde la ventana del dormitorio lo vi huir hacia un coche estacionado al final de la cuadra. Era un Honda negro, viejo y polvoriento. La mejor descripción que pude dar a la policía fue la de un hombre de complexión robusta, piel oscura, un sombrero hacia atrás y ropa sucia como de alguien que había estado vagando por días. Pero lo peor de todo es que no sabía quién era, ni cómo había llegado hasta mi casa. Transición, llega la policía. Los patrulleros no tardaron. Las luces de emergencia destellaban en rojo y azul, tiñendo la fachada de mi casa con destellos que rompían la oscuridad. 4 agentes descendieron armados y entraron con sigilo, revisando cada rincón. No encontraron a nadie. Yo aún estaba en la habitación de mis padres, temblando con las manos manchadas de sangre. Les conté todo. El sitio en la web oculta, el trato fallido, el cambio de lugar, el silencio y finalmente el ataque. Les mostré el cuchillo con la sangre del intruso, tomaron fotos, recogieron huellas, tomaron mi declaración completa. Me advirtieron que rastrear a alguien en la red oculta era como perseguir sombras en un laberinto sin fin. Desenlace emocional, los padres llegan. Esa noche mis padres regresaron. Iban a quedarse una noche más en Villa Atlántida, pero algo los hizo volver antes de lo planeado. Cuando les conté lo que había ocurrido, sus rostros palidecieron. El miedo era evidente. Habíamos pasado de vivir en una ciudad tranquila a ser parte de un relato oscuro y casi irreal. Esa misma noche, dormimos en un hotel. En los días que siguieron, nos mudamos temporalmente a casa de mis tíos en Hollow Heights, mientras la policía continuaba su investigación. Yo, por mi parte, tomé medidas inmediatas. Eliminé todo software relacionado con la red oculta, cambié contraseñas, borré historiales y reforcé la seguridad digital de todos mis dispositivos. Pero no podía borrar la sensación de estar siendo observado. Resolución parcial. 3 semanas después, recibí una llamada. Era el detective Harper, del departamento de policía de Everbrook. Habían encontrado un coche abandonado en las afueras de la ciudad. Un Honda negro, con manchas de sangre en el asiento del conductor. En el interior, hallaron herramientas para forzar cerraduras, guantes de látex, cinta adhesiva, documentos falsos y varios teléfonos desechables. Todo indicaba que el hombre era un ladrón experimentado, un cazador de oportunidades, pero él no estaba allí. Se había esfumado, nunca lo atraparon. Según la policía, alguien con sus recursos sabía cómo desaparecer. Y si había accedido a mi dirección a través de Silk Road o de alguna vulnerabilidad digital, nunca lo sabríamos con certeza.
Mis padres instalaron cámaras, sensores de movimiento, cerraduras electrónicas, todo lo que el dinero pudiera comprar para protegernos de un posible regreso. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo se había instalado. Desde entonces, aprendí una lección que muchos ignoran. En los rincones más profundos del Internet no hay reglas, no hay garantías, y no hay vuelta atrás. La ruta del Ciprés desapareció meses más tarde, cerrada por las autoridades, como muchos de esos mercados oscuros que aparecen y desaparecen como espectros. Pero sus huellas aún quedan en quienes se atrevieron a cruzarla. Yo fui uno de ellos, y sobreviví, por poco. Hay decisiones que, por insignificantes que parezcan al principio, pueden alterar la vida de una persona de forma irreversible. Para Damián Torres, un joven estudiante con gusto por la informática, esa decisión fue tan simple como hacer clic. Una noche cualquiera, mientras navegaba por foros en busca de historias curiosas, Damián se encontró con una conversación que capturó su atención. Un hilo donde usuarios compartían las experiencias más perturbadoras que habían tenido explorando la cara oculta de Internet, la Deep Web. Uno de los comentarios mencionaba una herramienta llamada Talos, una red descentralizada de navegación que permite acceder a sitios ocultos al ojo público. Aquello encendió su curiosidad. Impulsado por la intriga, Damián descargó el navegador asociado y se adentró por primera vez en ese laberinto digital. Al principio, la experiencia le pareció decepcionante. Muchos enlaces rotos, páginas sin sentido, y para su disgusto una cantidad alarmante de contenido repulsivo y absolutamente ilegal. Se esforzó por evitar cualquier cosa que pudiera comprometerlo, pero el morbo seguía empujándolo a hacer clic una vez más. Fue así como llegó a una página llamada Índice Velado, una suerte de wiki interna con cientos de enlaces catalogados por colores. Las categorías más inofensivas estaban marcadas en verde, las más inquietantes, en rojo, y había una categoría intermedia marcada en amarillo. Damián evitó los títulos más explícitos, aunque algunos no pasaban desapercibidos. Contratista silencioso, galería de trofeos, y uno particularmente extraño, club de taxidermia humana. Cada título parecía competir en rareza con el siguiente. Finalmente, hizo clic en uno que lo llamó la atención: Foro de la Sociedad Velada. El enlace lo llevó a una página completamente negra. Tardó más de lo normal en cargar. Por varios segundos no ocurrió nada, solo una pantalla en blanco. Estuvo a punto de cerrar la pestaña cuando, de pronto, el fondo se oscureció aún más y apareció una pequeña ventana de chat. A un lado, una pantalla de video completamente en negro. En lugar de salir, escribió un simple «Hola», y entonces ocurrió. La ventana de video se activó. Una figura apareció, sentada en una habitación sin luz, apenas iluminada por el reflejo de las pantallas. Llevaba una máscara sin rasgos. Era imposible distinguir su rostro. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo verdaderamente espeluznante fue que, un segundo después, la imagen en la pantalla cambió. Damián vio su propio rostro. La cámara de su portátil, que siempre mantenía apagada, se había activado sin su consentimiento. Entró en pánico, cubriéndola con el pulgar mientras trataba desesperadamente de cerrar la ventana. Pero los botones para minimizar o cerrar habían desaparecido. Tampoco aparecía la barra de tareas. Probó presionar Control más Alt más Super. Nada ocurrió. Su sistema parecía completamente tomado. Fue entonces cuando escuchó la voz. Una voz distorsionada como si saliera de una vieja radio dañada. Venía desde sus parlantes, grave y apagada. Solo dijo una frase. «Todavía puedo ver a Damián». El nombre lo atravesó como un cuchillo. Nadie en esa red sabía quién era él. O eso creía. Apagó la computadora de golpe, presionando el botón de encendido hasta que finalmente se cortó la energía. Durante varios minutos, se quedó inmóvil, respirando con dificultad. ¿Había sido real? ¿O simplemente una broma muy bien elaborada? Optó por desinstalar Talos de su equipo y decidió no hablar con nadie de lo ocurrido. Confiaba en que, al ser todo anónimo, no habría rastros de su visita. Pero se equivocaba. Pasaron un par de semanas sin incidentes. Comenzaba a recuperar la calma, hasta que un día su madre dejó una carta sobre su escritorio. «Llegó esto para ti. No tiene remitente», le dijo con desinterés. Damián abrió el sobre. Dentro había una hoja doblada con un mensaje escrito en letras grandes. «No vuelvas».
El estómago se le revolvió. La tinta parecía escrita con urgencia, cada trazo presionado con fuerza. Rompió la carta y la quemó, pero el miedo no desapareció. Desde ese momento todo cambió. Damián ya no se sentía seguro en su propia casa. Miraba 2 veces por la ventana antes de salir. Evitaba usar dispositivos con cámara. Incluso colocó cinta adhesiva sobre el lente de su teléfono. Pasaron semanas en aparente tranquilidad, hasta que una noche, mientras estaba solo en casa, escuchó un crujido afuera. Provenía del jardín trasero. Reunió coraje y salió a investigar. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, al día siguiente encontró algo en el buzón. Otra carta sin remitente. Esta vez el mensaje era más personal. «Sabemos dónde vives, Damián». Decidió que ya era suficiente. Fue a la comisaría local y entregó ambas cartas. Aunque las autoridades se mostraron comprensivas, le dijeron que sin pruebas digitales o evidencias de quién estaba detrás, poco podían hacer. Le prometieron rondas policiales más frecuentes por la zona, pero no parecía suficiente. Una noche, su computadora comenzó a fallar. Ventanas emergentes aparecían sin control. El cursor se movía solo y el sistema se volvía lento. Desconectó todo de inmediato. Llevó el equipo a un técnico al día siguiente. Horas más tarde, recibió una llamada. Tu equipo estaba comprometido. Tenías instalado un keylogger y un software espía que capturaba todo lo que hacías, incluso activaba la cámara. Le recomendaron cambiar todas sus contraseñas y deshacerse del equipo. Fue entonces cuando Damián entendió la magnitud del peligro. Compró una computadora nueva y contrató a un experto en ciberseguridad. Implementaron firewalls, sistemas de detección avanzada y redes cifradas. Pero aunque los sistemas eran seguros, el miedo seguía presente. Empezó a recibir mensajes de texto desde números desconocidos. Algunos solo contenían frases ambiguas, otros incluían fotos tomadas frente a su escuela, frente al parque donde corría, frente a su propia casa. Los días pasaban, pero para Damián la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que sonaba el teléfono, su estómago se encogía. Cada rostro en la calle se volvía sospechoso. No era paranoia, ya no. Una noche cualquiera, mientras cenaba con su madre, alguien tocó la puerta. Damián fue a abrir. Nadie estaba allí, solo un sobre el felpudo. En el frente su nombre escrito en mayúsculas. Dentro había una nota escrita a mano. Mira esto y sabrás quiénes somos. Y junto a la nota, una pequeña memoria USB negra. Su madre, visiblemente asustada, le pidió que no la conectara. Pero la mezcla entre el miedo y la necesidad de respuestas terminó ganando. Damián preparó su nueva computadora, completamente aislada de Internet y con todas las precauciones posibles. Con el corazón latiéndole con fuerza, insertó la unidad. Había un único archivo de video. Lo reprodujo. En la pantalla apareció la misma figura enmascarada de aquella noche oscura en el chat de la sociedad velada. Pero esta vez, la imagen era más nítida. El personaje estaba en una habitación semicircular, rodeado de pantallas. En cada una, escenas familiares, la entrada de su casa, su escuela, el café donde solía estudiar, el banco del parque que solía visitar. La voz distorsionada volvió a sonar, grave, inhumana. Damián, pensaste que podías irte, pero nunca te fuiste, te vemos, siempre te vemos. No hay lugar seguro. Damián se quedó sin aliento. No era un mensaje al azar, no era una amenaza genérica, era personal, era una cacería. Sin perder tiempo, fue de inmediato a la policía. Esta vez entregó todo, la USB, el video, los números de teléfono desde donde había recibido mensajes, y los datos de su computadora anterior. Las autoridades entendieron por fin la gravedad del asunto. Asignaron agentes para vigilar su casa día y noche. Un equipo especializado en delitos informáticos comenzó a trabajar en conjunto con organismos de ciberseguridad para rastrear el origen de la amenaza. Durante semanas, se analizaron los archivos. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar. El video no era una simple grabación. Varias de las escenas mostradas eran transmisiones en tiempo real, lo que significaba una sola cosa: el acosador estaba cerca, muy cerca. Las investigaciones llevaron a una revelación aún más oscura. Se trataba de una red clandestina de vigilancia, extorsión y acoso digital operando desde las entrañas de la Deep Web.
Un grupo que reclutaba personas con habilidades informáticas avanzadas para rastrear, manipular y aterrorizar a objetivos seleccionados al azar, o simplemente por diversión. Damián no era el único. Había más casos. Algunos ni siquiera habían sobrevivido para contarlo. Gracias a la evidencia que Damián aportó, se pudo identificar a varios integrantes del grupo. Las autoridades realizaron una serie de redadas coordinadas en distintas ciudades. Varios miembros fueron arrestados, se incautaron servidores, computadoras y documentos que revelaban años de operaciones secretas, pero no todos fueron capturados. Algunos de los rostros detrás de las máscaras lograron escapar antes de que los encontraran. Aunque la investigación trajo cierta calma, Damián sabía que la pesadilla no había terminado por completo. Seguía viviendo con precaución extrema. Su computadora estaba protegida con múltiples capas de seguridad, sus redes sociales eliminadas, su vida digital casi inexistente. Lo que más le dolía no era la tecnología invadida, sino la pérdida de tranquilidad, la confianza. El simple acto de mirar por la ventana ahora tenía un nuevo significado. Aún así, decidió que no se dejaría consumir por el miedo. Continuó con sus estudios, cambió su rutina diaria y limitó sus interacciones en línea. Su madre, su única compañía, se convirtió en su mayor apoyo. Compartían todo, incluso el silencio incómodo de saber que el peligro podría seguir al acecho. Aprendió de la manera más dolorosa que la Deep Web no es solo un rincón olvidado de Internet, sino un abismo lleno de ojos. Y que una simple visita por curiosidad puede dejar una puerta abierta que nunca vuelve a cerrarse del todo. No hay final feliz cuando se cruza la línea entre el mundo visible y el oculto. Solo quedan cicatrices, algunas digitales, otras invisibles, pero todas muy reales. Mi peor encuentro con los rincones más oscuros de la red sucedió una noche cualquiera. Nunca olvidaré el nombre de aquella página maldita, Ensayos Humanos. Una combinación de palabras que, por sí sola, debería haberme hecho cerrar el navegador de inmediato. Fue en un sitio olvidado, escondido entre listas de enlaces abandonadas, donde hallé la entrada a ese lugar. El sitio se presentaba como una especie de proyecto científico, con una estética perturbadora y una tipografía roja que recordaba la sangre seca. La página de inicio lo decía sin rodeos. Su propósito era demostrar que no todos los seres humanos nacen iguales. Los sujetos de prueba, según afirmaban, solían ser indigentes o personas que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Aquellos ensayos iban desde pruebas de resistencia al hambre y la deshidratación hasta actos atroces de tortura, exposición a enfermedades, quemaduras extremas y, lo peor de todo, experimentos con niños y bebés. Yo creía estar preparado. Había visto cosas horribles en la red oscura antes, como aquel infame video del martillo, y pensaba que nada podría afectarme más. Estaba equivocado. Cometí el error de hacer clic en uno de los enlaces que llevaba a una galería de imágenes. Sentí náuseas inmediatas. No puedo describir con precisión lo que vi, ni quiero hacerlo. Solo diré que eran personas como tú o como yo, sometidas a tormentos que escapan a toda comprensión. Contra mi buen juicio seguí explorando. Cada sección era más abominable que la anterior. Y entonces llegué a una parte que congeló mi sangre. Una categoría entera dedicada a infantes. No pude mirar más. Cuando estaba a punto de cerrar la página apareció un pequeño recuadro flotante en la pantalla. Al principio pensé que era una ventana emergente más, pero una línea de texto pronto se mostró. ¿Te gustó el contenido? Sorprendido observé que era una especie de chat. Con manos temblorosas escribí, ¿quién eres? La respuesta fue rápida, evasiva. ¿Cuál fue tu sección favorita? Volví a repetir la pregunta. Esta vez el extraño contestó, soy el administrador del sitio. Le respondí sin pensar, esto es enfermizo. Voy a reportarlo a las autoridades. Ese fue el error que lo cambió todo. Tras unos segundos de silencio, el mensaje siguiente me heló el alma. Veo que te llamas Nicolás y vives en Durham, Virginia. Tenía razón. Debí cerrar el navegador en ese instante, pero en vez de eso le respondí, no estás equivocado. 10 segundos después, me escribió algo que aún me atormenta. Mi dirección completa. Calle, número, ciudad, todo. Sus últimas palabras, que tengas un buen día. Cerré el navegador de golpe.
Mi computadora portátil cayó al suelo. Mi primer impulso fue llamar a la policía. También desperté a mis padres. Les conté todo. Estaban tan incrédulos como aterrados. Cuando llegaron los agentes, me hicieron preguntas, intentaron revisar el historial, pero el navegador que usé, Aurum, una versión modificada del típico navegador para navegar la red oculta, no guarda historial alguno. No tenía forma de mostrarles el sitio, ni recordar el enlace exacto. Uno de los oficiales fue claro. Si lo que dices es cierto, deben abandonar esta casa lo antes posible. Justo coincidía con que mis padres ya estaban buscando mudarnos. Aceleraron el proceso. No sé cómo lo hicieron tan rápido, pero en menos de 2 semanas ya teníamos otra vivienda. Durante días les pedí disculpas una y otra vez por haberlos puesto en esa situación. Me sentía culpable por arrastrarlos a algo que ellos nunca buscaron. Quería creer que aquel sujeto en el chat solo estaba tratando de asustarme, que no era real, pero no podía arriesgarme. Después de la mudanza, creí que todo había terminado. La nueva casa en un vecindario tranquilo y lleno de árboles parecía un nuevo comienzo. Mis padres intentaban convencerme de que aquel individuo solo había querido asustarme, pero dentro de mí algo no encajaba. Había una sensación constante, como si algo nos siguiera observando, incluso en la distancia. Durante semanas me costó dormir. Cada sonido del viento, cada crujido de la madera, se transformaba en una amenaza invisible. Me repetía que solo era paranoia, pero el miedo tenía raíces más profundas. Lo que había visto en aquel sitio no era solo perturbador, era una muestra del tipo de maldad que se oculta entre nosotros. Un mes después, mientras trataba de estudiar en mi habitación, recibí un correo electrónico. El remitente estaba en blanco. El asunto, sin embargo, me paralizó. No puedes escapar. El corazón me martillaba el pecho. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Dentro no había texto, solo una imagen adjunta. La abrí y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Era una fotografía de nuestra antigua casa, la que habíamos dejado atrás, pero no era una foto cualquiera. La vivienda aparecía abandonada, con las ventanas rotas, las paredes cubiertas de grafitis y el jardín muerto. Y en una esquina, escrito con algo que parecía sangre, se leía un mensaje: «Volveremos por ti». Cerré la computadora de golpe. Llamé a la policía entre sollozos. Cuando llegaron, revisaron el correo, pero no pudieron rastrear nada. No había dirección, ni servidor, ni origen visible. Me recomendaron cambiar todas mis contraseñas y mantener vigilancia. Prometieron patrullar la zona con mayor frecuencia, pero en mi interior ya sabía que aquello no era una simple broma. Durante las noches siguientes, mi mente no encontraba descanso. Cada sombra parecía esconder algo. A veces juraría ver figuras moverse más allá del jardín, o escuchar pasos en la grava del camino, pero cuando salía a revisar, no había nadie. Mis padres intentaban tranquilizarme, aunque yo notaba su creciente nerviosismo. Estaban tan asustados como yo, solo que trataban de ocultarlo. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa. Conseguimos un perro guardián, un pastor belga que bauticé como Argos, y empecé clases de defensa personal. Quería sentir que tenía algún control sobre mi propia seguridad. Por un tiempo funcionó. Las semanas pasaron sin señales del acosador. Mis padres empezaron a relajarse, y la vida parecía lentamente volver a su cauce. Me convencí de que tal vez aquel sujeto se había aburrido o había encontrado otra víctima, pero justo cuando empecé a bajar la guardia, el horror volvió, de una forma más sutil. Una noche, ya entrada la madrugada, decidí revisar las grabaciones de las cámaras por pura rutina. No esperaba encontrar nada, pero en la pantalla, en una toma de la parte trasera de la casa, algo llamó mi atención. En medio de la oscuridad, a varios metros del jardín, se distinguía una figura encapuchada. Estaba quieta, de pie, mirando hacia la casa. No se movía, no hacía nada, solo observaba. Retrocedí la grabación unos minutos. La figura no había salido de ningún lado. Simplemente estaba ahí, y tras unos minutos desaparecía entre los árboles, sin dejar rastro. Llamé a la policía de inmediato. Esta vez, cuando les mostré el video, comprendieron que aquello iba en serio. Analizaron el material cuadro por cuadro y concluyeron que esa misma figura había aparecido en otras noches también, en la misma posición, a la misma hora.
Era como si alguien estuviera estudiando nuestros movimientos. La policía reforzó la vigilancia en la zona, pero aún así nos recomendaron mudarnos nuevamente. Si esto se repite, hay algo personal detrás, dijo uno de los oficiales. Esta persona los está siguiendo. Y así, una vez más, hicimos las maletas. Nos trasladamos a otra ciudad más lejos, en una zona donde nadie conocía nuestros nombres. La nueva casa era moderna, con un sistema de seguridad de última generación. Nos aseguramos de mantener nuestra dirección completamente privada. Ninguno de nosotros hablaba del pasado, aunque sabíamos que seguía allí, como una sombra que no desaparece. Las noches eran silenciosas, pero no tranquilas. Mi mente seguía jugando conmigo. A veces despertaba sobresaltado, convencido de que alguien había tocado la ventana. Otras creía escuchar pasos afuera, solo para descubrir que Argos dormía profundamente al pie de mi cama. Un día, mientras caminaba solo por el vecindario, noté algo que me devolvió el pánico. Un automóvil oscuro estacionado frente a mi casa. Dentro, un hombre con capucha fingía revisar su teléfono, pero podía sentir su mirada fija sobre mí. Fingí no verlo y seguí caminando. Cuando me di vuelta unos segundos después, el coche ya no estaba. Empecé a sentir que mi vida entera era una persecución sin fin. El pasado me observaba desde cada sombra, esperándome pacientemente. Y lo peor era la certeza que crecía en mi mente. Ellos sabían exactamente dónde estábamos otra vez. Esa noche no dormí. Apagué las luces y observé desde la ventana hasta el amanecer. Cada ruido, cada brisa, cada crujido parecía anunciar que lo inevitable se acercaba. Las semanas siguientes fueron un campo minado de ansiedad. Aunque no había señales claras de que nos estaban siguiendo, yo lo sentía. Esa presencia, esa sombra que se cuela detrás de cada esquina. Era como si alguien respirara sobre mi nuca, sin hacer ruido, sin dejar huellas. Mis padres intentaban mantener una rutina. Preparaban las comidas, veían televisión, sonreían forzadamente. Pero la tensión estaba ahí, latente. Nos hablábamos en susurros. Cerrábamos las ventanas antes del anochecer. Cada sonido que rompía el silencio nos hacía saltar. Una noche, mientras revisaba el sistema de cámaras desde mi teléfono, noté algo extraño. Una de las cámaras del frente había dejado de transmitir. Me levanté de inmediato y fui al monitor central en el salón. La señal estaba completamente en negro, pero no por un fallo técnico. Alguien había tapado la lente desde afuera. Fui a despertar a mi padre, pero él ya estaba saliendo de su cuarto con una linterna en mano. También lo había notado. Juntos, revisamos el exterior acompañados por Argos, que ladraba sin parar, inquieto, como si oliera algo que nosotros no podíamos ver. Cuando llegamos al punto ciego de la cámara, encontramos algo que nos heló la sangre. Una hoja de papel pegada con cinta negra sobre el lente. No tenía nada escrito, solo una imagen impresa, una silueta humana con capucha, de espaldas, y al fondo, nuestra casa. Esa misma noche, la policía vino por tercera vez. Revisaron todo, incluso rastros en el jardín. No encontraron huellas, ningún indicio de intrusión. Nada. Pero uno de los oficiales, el más joven, se nos acercó al final con una expresión tensa. ¿Hace cuánto tienen este sistema?, preguntó. Un par de meses. Lo instalamos al mudarnos, respondió mi padre. ¿Y lo configuraron ustedes mismos? Sí, con ayuda de un técnico local. El oficial asintió, pero su tono se volvió más grave. Vamos a llevarnos el equipo por unas horas. Hay indicios de que el sistema podría haber sido intervenido, desde adentro. Esa frase me dejó congelado. ¿Desde adentro? ¿Quién tenía acceso? Al día siguiente confirmaron nuestras peores sospechas. El sistema había sido manipulado de forma remota, probablemente desde el primer día. Las cámaras no solo eran monitoreadas por nosotros. Alguien más tenía acceso a las transmisiones. Estábamos siendo observados. Cada movimiento, cada rutina, todo había sido visible para ellos. La policía intensificó la investigación. Llevaban días rastreando señales, conexiones remotas, anomalías digitales. Finalmente, uno de los analistas forenses cibernéticos descubrió una coincidencia entre la señal que había intervenido nuestras cámaras y un servidor en una región remota del país, en un pueblo rural sin nombre. El IP correspondía a un viejo centro de datos abandonado, vendido hacía años a una empresa desconocida.
Lo que encontraron allí terminó por confirmar lo impensable. Aquel servidor alojaba un nodo espejo de una página de la red oscura. La página tenía otro nombre, distinto al que yo había visto al principio, pero el contenido era el mismo. Fotos, videos, archivos detallando experimentos, instrucciones, y una sección privada donde los visitantes dejaban comentarios y coordenadas. Entre los archivos, había docenas de carpetas con nombres de personas. Una de ellas llevaba mi nombre. Dentro había fotos nuestras, de mi casa, de mis padres, de mí, dormido. Las autoridades bloquearon el servidor, confiscaron los discos, pero el daño ya estaba hecho. El administrador del sitio, según las investigaciones, era un individuo que operaba bajo el seudónimo de Dr. Elian, aunque nadie supo si ese era su nombre real. No dejaron rastros físicos, ninguna pista de su identidad. Lo único que sabían era que no trabajaba solo. Los investigadores hablaban de una red de colaboradores, personas con acceso a herramientas, recursos y conocimientos de espionaje digital. Gente que, por razones que escapan a toda lógica, disfrutaban del sufrimiento ajeno y lo documentaban con precisión quirúrgica. Después de ese hallazgo fuimos puestos bajo protección. La policía reforzó las medidas de seguridad y nos trasladaron nuevamente, esta vez a un complejo controlado sin ubicación pública ni conexiones externas. Vivíamos vigilados pero a salvo, al menos en teoría. Durante semanas traté de recuperar mi vida, pero la normalidad ya no existía para mí. Todo se sentía frágil, efímero, como si cualquier cosa pudiera romper el espejismo de seguridad en cuestión de segundos. Un día, mientras desempacaba cajas en nuestra nueva vivienda, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja, con un mensaje. La red es infinita, puedes apagar la pantalla, pero nosotros seguimos mirando. No se lo dije a mis padres, tampoco a la policía. Lo quemé en silencio, en el fregadero de la cocina. Narrador. Epílogo. Hoy, años después, sigo sin entrar en la red profunda. El trauma de aquella experiencia me cambió para siempre. No solo por lo que vi, sino por lo que supe que podía ocurrir. Por lo que puede estar ocurriendo ahora mismo, en las sombras. Mucha gente piensa que la Deep Web es solo un mito, un lugar donde la exageración supera la realidad. Pero yo sé la verdad. Hay rincones de Internet donde la humanidad deja de existir, donde la moral no tiene cabida, donde los monstruos no son criaturas, sino personas con acceso a una computadora y un propósito enfermo. Y lo peor es que no necesitan encontrarte físicamente para destruirte. Solo necesitan que cometas un error. Un clic, un mensaje, un vistazo. Eso basta para abrir la puerta. Y una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás.